desplazamiento en Y, desplazamiento en X y rotación alrededor del eje Z. Entonces, un cuerpo en el plano no puede tener más de 3 grados de libertad. En este curso en particular no vamos a ver sistemas de más de 1 grado de libertad hasta la unidad 5, que es donde vamos a ver sistemas con 2 grados de libertad, pero de ahí en adelante todos, del 1 hasta las 4, todos tienen únicamente 1 grado de libertad, ¿verdad? Entonces, tenemos ejemplos de sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, un péndulo con una articulación y un resorte, ¿verdad?, que está moviendo, una masa desplazándose y un disco a torsión. Aquí, por ejemplo, en el caso de esta figura en particular, pues ya debemos de saber cuando una flecha está sujeta a torsión, ¿verdad?, con un disco en su extremo. Generalmente pues, es un engrane, una polea o lo que sea. Se le aplica un par y la flecha entra a torsión. El resto se representa como si estuviera fijo. Todas estas indicaciones son de que el sistema está fijo, ¿verdad?, a un sistema de referencia newtoniano de gran masa, o generalmente la Tierra, como lo habíamos platicado la semana pasada. Bien, entonces, si tiene un grado de libertad, debo de elegir a partir de dónde voy a medir eso. Recuerden que cuando analizamos movimiento, debo definir mi sistema de referencia para a partir de dónde. En la flecha, pues en el centro de rotación, ¿verdad?, tras un eje horizontal, después aplico un par y la flecha se va a torcer un determinado ángulo θ. Entonces ya estoy eligiendo el sistema de referencia y el ángulo que voy a tomar. Esta variable θ debe de aparecer en mi ecuación diferencial. Cuando yo resuelva la ecuación diferencial, que voy a obtener θ y sus derivadas, es decir, desplazamiento angular, velocidad angular y aceleración angular. Aquí tenemos un diagrama cinemático de una masa sujeta a un resorte, ¿verdad? ¿Qué es un resorte para vibraciones? Cualquier cosa que se deforme es considerada un resorte. Un puente, un pedazo de madera, la suspensión de un automóvil, todo lo que se deforma. Recordemos que todo se deforma. Inclusive el agua sometida a presión se deforma. Muy poquito, pero se deforma. Entonces, todo lo que se deforme se considera un resorte. A diferencia de sus otros cursos, por ahí alguien comentaba que veían mecánica del cuerpo rígido, es decir, el cuerpo no se deformaba. Aquí no, aquí todos los cuerpos se deforman y todo lo que se deforma es considerado un resorte y esos resortes se representan como si fuera una resistencia eléctrica. Puede ser un puente, una viga, lo que ustedes gusten. Un pedazo de metal, madera, una columna de un edificio, no sé, lo que guste. Y aquí también estoy eligiendo mi sistema de referencia. Aquí no se ve muy obvio, pero generalmente lo que escojo es el centroide. Como es una representación en el plano, no se ve, pero los centroides pues, se tienen que calcular para figuras complejas y todo eso. Y eso debieron haberlo aprendido en estática y dinámica. Pero escogeríamos el centroide y establezco que la dirección en este sentido sería positivo y todo lo que se mueva a la izquierda a partir de esta posición sería negativo. Aquí también, con respecto a los ángulos positivos se miden en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Así es como se establece, ¿verdad? Y aquí podemos escoger dos coordenadas, ¿verdad? Podemos escoger el desplazamiento en X o el ángulo θ. Entonces tendríamos ejemplos de sistemas de un solo grado de libertad. Acá, sistemas con 2 grados de libertad, pues tendríamos dos masas conectadas con resortes, cada una con su sistema de referencia y indicando la dirección del desplazamiento positivo. Ahora, en vez de tener una solo disco, pues ahora tenemos dos discos conectados por una flecha, ¿verdad? Cuando le aplico el para uno en una dirección, el otro reacciona en la otra dirección, ¿verdad? Entonces vean cómo se están midiendo los ángulos. Lo está midiendo en el sentido de las manecillas del reloj y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Como se trata de un disco,
Entonces lo que tenemos que manejar son los momentos polares de inercia J1 y J2. Recuerden que los momentos polares de inercia tienen dimensiones de longitud elevada a la cuarta potencia. Y aquí tenemos una masa que es una combinación, ¿verdad?, de un péndulo y una masa y un resorte. Entonces, la masa está obligada a desplazarse con movimientos de traslación a través de estas guías y aparte tiene un péndulo, ¿verdad? Entonces, la masa, establezco su coordenada que puede ser X en esta dirección y el péndulo puede ser que escoja cualquiera de las dos, ¿verdad?, o un ángulo θ medido desde la misma posición en la que estoy midiendo X o las coordenadas X y Y. Aquí tendría que establecer la ecuación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues gira arcos en un círculo, ¿verdad? ¿Cómo puedo relacionar estas coordenadas con la ecuación del círculo, que sería x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada? O en este caso, r sería esta parte que sería l. Entonces sería x cuadrada más y cuadrada igual con l. Si tengo la longitud y cualquiera de estas coordenadas, puedo calcular la otra con la ecuación del círculo y tendría un solo grado de libertad. Entonces aquí ya también estamos aplicando conocimientos de geometría analítica. Ahora sistemas con 3 grados de libertad, ¿verdad? 3 masas con sus respectivas orígenes, ¿verdad?, donde voy a medir o donde voy a establecer mi sistema de referencia, o un eje con, no sé, pueden ser en grandes, ¿verdad?, en una caja de velocidades, por ejemplo, y los ángulos que se, se, se torcería la flecha en las direcciones indicadas, o un péndulo conectado a otro, ya sea que maneje el ángulo θ1, θ2, θ3 o x1, y1, x2, y2, x3, y3. Entonces, cuando nosotros decimos, tengo un sistema de un grado de libertad, lo que estoy diciendo es, requiero escribir una ecuación diferencial que contenga cualquiera de estas variables, ¿verdad?, y resolverla. Si digo que son dos, tengo que escribir dos ecuaciones diferenciales. Si digo que son tres, tengo que escribir tres ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos sistemas, por ejemplo, uno con 5 grados de libertad, ¿verdad? Sería un brazo robótico y pues, el primer grado de libertad sería el desplazamiento de esta en estas direcciones, ¿verdad? El desplazamiento de esta placa en esta dirección. Esta rotación se refiere a esta base en esta parte de aquí. Esta parte de aquí puede girar aquí y esta punta de aquí pues puede rotar, ¿verdad?, en cualquiera de las direcciones. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. Entonces un brazo robótico con 5 grados de libertad. Podemos tener infinitos grados de libertad, lo que implicaría infinitas ecuaciones diferenciales que resolver. Esto vamos a verlo en la unidad número 5, hasta con 2 grados de libertad. Todo lo que veamos ahí se aplica para n grados de libertad. Por ejemplo, una viga en cantilever. Entonces, es parte de los conocimientos que ustedes ya deben de traer, ¿verdad?, saber identificar de qué tipo se trata. Se trata de una viga en cantilever. Y una viga en cantilever, pues tiene infinitos puntos, ¿verdad? Si a cada punto se le asigna un desplazamiento, x1, x2, x3, hasta xn, entonces tendría un número infinito de grados de libertad y tendría infinitas ecuaciones. Con eso, ¿qué logro? Entre más ecuaciones o más grados de libertad agregue a mi sistema, mejor va a ser mi solución. Por ejemplo, para esta viga, a ver, déjenme ver si aquí me deja insertar si ecuación. ¿Qué ecuación me, me da la deflexión en la viga? La deflexión
es igual a estas fórmulas, ustedes las van obteniendo de PL cúbica sobre 3 veces E por I. 3 veces es el módulo de Young. Bueno, E por I, ¿no? Ustedes ocuparon esta ecuación en mecánica de los sólidos. Pregunta, esa ecuación, ¿dónde es exacta? ¿Alguien me puede decir? Si ustedes hacen una representación de esa viga, oh, caray, pues tendremos un empotramiento aquí y caray, aquí estaría la viga y esa viga tendría una carga, ¿verdad? Aquí me sale al revés la flecha, pero bueno. Esto de acá. Con una carga ahí en el extremo. Esta viga, ¿cómo se va a flexionar? Se llama deflexión o se llama flexión, ¿verdad? ¿Cómo se va a deflexionar esa viga? Porque la canción no me sale la curva. Bueno, más o menos así, ¿verdad? Esta parte de aquí a aquí es lo que conocemos como deflexión, ¿verdad? ¿Con qué fórmula calculamos esa deflexión? No me la quiso copiar acá. No me la copió. Entonces escribimos, es la deflexión, le vamos a poner F, ¿no? Igual a P por L al cubo sobre 3 veces E por I, ¿no? Aquí es la carga, esta P de aquí sería aquí, ¿verdad? Esta carga. La longitud, pues sería de aquí a acá. La longitud de la viga sería hasta aquí, ¿verdad? Esto sería elevado al cubo. E es el módulo de ion del material del que está hecho la viga y es el momento de inercia, ¿verdad? Y para una viga rectangular y sería igual a base por altura al cubo sobre 12.
Entonces esta fórmula viene acá. Ahora sí, regreso a la pregunta. ¿En cuántos puntos es exacta esta ecuación? No más exacta aquí y acá, ¿verdad? Cuando L vale 0, ¿cuánto vale la deflexión? Vale 0. Y cuando L vale L, pues la deflexión vale lo que aplica esta fórmula. Cuando nosotros nos regresamos a la viga, ahí están viendo el apunte en Word, quiere decir que nada más tenemos soluciones exactas aquí y acá. Si yo quiero calcular más soluciones exactas, pues necesitaría una ecuación para cada uno de estos puntos. En realidad, la curva, esta que estamos trazando aquí, no es esta curva, ¿verdad? Esta curva es un promedio de todas estas y por lo tanto hay que agregar muchas ecuaciones diferenciales. Entonces, esto lo eliminamos, ¿no? Delete, para que no cambie el apunte. Entonces, es una forma de ver la precisión que podamos tener, pero estas ecuaciones que acabamos de ver, todas las vamos a ocupar a lo largo del curso, pero y ya son ecuaciones que ustedes vieron en los otros cursos, ¿no? Entonces podemos tener infinitos grados de libertad. Para este curso en particular, únicamente vamos a manejar estos tipos de sistemas, ¿verdad? Con 3 grados de libertad: torsión, traslación y combinación de los dos. Profesor, Stop share. ¿Hasta aquí profesor, alguien tiene dudas? seguíamos viendo todavía la imagen de la pantalla de Paint. Es importante que vean los videos que les subí y que hagan un repaso de las ecuaciones de mecánica de los sólidos. Bien, aquí tenemos bien, grados de libertad. Entonces necesitaríamos escribir ecuaciones, ¿verdad? Sobre un sistema de este tipo. Déjenme ver. Vibraciones. Agosto, diciembre de 2020. Apuntes adicionales. Aquí está. ¿Están viendo ahí un péndulo? No, profesor. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿O no, Es que no no está lo estoy compartiendo. compartiendo? No lo estoy compartiendo, ¿verdad? Bien. Vamos a poner en práctica un poco lo que estamos viendo, ¿ah? Entonces tendríamos un sistema físico real. Este es un péndulo que se pone en la punta de un edificio. Cuando tiembla, esto se mueve y hace que los balanceos del edificio no sean tan amplios. Esto ya sería el edificio, ¿no? Este péndulo se encuentra en esta área y aparte tiene unos amortiguadores, ¿verdad? Para que cuando el edificio se mueve hacia un lado, el péndulo se mueve hacia el otro lado. Aquí está un dibujo más simplificado. Tiene varios amortiguadores para también, ¿no? Absorber el movimiento. Entonces el edificio va hacia acá, el péndulo va hacia el otro lado. Eso contrarresta las oscilaciones del edificio, ¿no? Bien. Entonces, lo que necesitamos es determinar cuántos grados de libertad tiene. En realidad, ¿qué va a hacer?
Si ustedes ven, tiene amortiguadores en la dirección X, en la dirección Z y en muchas otras direcciones, ¿verdad? Entonces, como nosotros apenas estamos manejando vibraciones, lo que hacemos es una simplificación y lo manejamos como en una sola dirección, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionar algo que de lo que ya conozca. Entonces, esto lo relaciono con un péndulo. Entonces, tengo la parte fija. Aquí la parte fija, pues sería esta de aquí. Aquí lo represento, ¿ah? En la parte del edificio, la parte fija está acá abajo, ¿ah? O acá arriba, miren. Bueno, más bien está arriba, ¿ah? Aquí está la parte fija y aquí está la varilla principal, ¿no? Entonces, dibujo una varilla. Aquí estaría el péndulo. ¿Y qué va a pasar con el péndulo? Pues va a oscilar, ¿verdad? Necesito una coordenada. Elijo mi coordenada, teta. Y la longitud que va a tener esto, ¿verdad? Y lo que les comentaba la vez pasada, ¿verdad? ¿De dónde a dónde mido la longitud? De aquí al centro de la esfera, ¿verdad? No voy a medir la longitud acá. Entonces lo que hago es conozco el diámetro y le sumo el radio, ¿verdad? Sumo esta longitud, luego le sumo el radio. Y ya tengo cuánto vale esta L. Esta L va hasta acá, hasta el centro de gravedad. Aquí no está indicada, pero la medida va hasta el centro de gravedad. ¿Qué está actuando sobre esto? Pues la gravedad, ¿verdad? Entonces lo que necesito es escribir una ecuación. No, esto lo vamos a ver con calma más adelante, pero la que aplica como se trata de una rotación, entonces es un torque, la suma de todos los torques es igual al momento de masa por la aceleración angular. Lo que sigue es resolver la ecuación diferencial y obtener el movimiento, ¿no? Aquí está ya resuelta la ecuación. Pero bueno, no nos vamos a meter hasta allá, hasta que ya estemos viendo la unidad 3, me parece. O la 2, no la 2. Nada más era para que vieran cómo es que se hace, ¿verdad? Entonces, de nuevo, tengo un sistema real, hago una simplificación, lo relaciono con algo ya que ya conozco y establezco la ecuación. En esa ecuación debe estar la variable. Esa variable está aquí. Es esta de aquí. La segunda derivada del desplazamiento angular con respecto al tiempo es aceleración angular. Entonces, ya tengo mi sistema, determiné que fuera un grado de libertad. A partir de dónde está mi origen está aquí, y de a partir de ahí estoy midiendo un ángulo, estoy midiendo la longitud y todo lo demás. Bien. ¿Dudas sobre grados de libertad? Laura Ramírez. ¿Nadie tiene dudas? Todo esto que les acabo de mostrar aparentemente es complejo, pero con lo que respecta a nosotros, no tienen que hacer nada de eso, ¿verdad? Lo único que tienen que saber es que es un grado de libertad, que el sistema debo de indicar primero cuántos grados de libertad y qué variable voy a utilizar y a partir de dónde la voy a medir. Con eso es suficiente para nosotros hasta el momento. Y que existen infinitos grados de libertad. Si yo quiero mayor exactitud, necesito más ecuaciones. Entre más ecuaciones, más exacto es mi solución, pero también se complica más. Pero bueno, eso no lo vamos a ver sino hasta la unidad número 5. Entonces, vuelvo a preguntar dudas. Creo que no, profesor. No, profe. ¿Nadie? Voy a sacar una foto para poder pasar lista al rato. Bueno.
Ahí ya deben de estar viendo otra vez el apunte. Lo que sigue sería el 1.2, que es movimiento armónico y su representación. Ya vimos qué es movimiento, ¿verdad? Cambio de posición. Nada más que va a ser armónico, ¿verdad? El movimiento armónico se da en la naturaleza. Cuando sacas a cualquier cosa en la naturaleza, por ejemplo, un árbol que se mece por la carga de viento, cuando cesa la carga del viento, el árbol disipa ese movimiento con movimiento armónico. Simple, ustedes debieron haberlo visto en mecanismos, bueno, primero en dinámica y luego en mecanismos. En mecanismos, con el yugo de Scott, debieron haber visto movimiento armónico simple. ¿Alguien lo vio? ¿Nadie? Es que si no me dicen, pues no. Yo me sigo, y nos vamos a ir bastante rápido, No, profe. pero todo esto que estamos manejando hay que aplicarlo después a problemas. Bueno, sale pues. Entonces, el yugo de Scott lo vieron, es más o menos esta la representación del yugo de Scott, ¿verdad? Aquí está en posición vertical. En el curso de mecanismos debieron haberlo visto en posición horizontal. Pero bueno, tendremos un eslabón fijo, un eslabón que está rotando a una velocidad angular constante, esta de aquí. Déjenme aumentar el tamaño para que se pueda apreciar. Un poquito más o menos ahí. Bien, entonces tenemos el eslabón fijo, que sería el eslabón 1 en un mecanismo, ¿verdad? Luego este que está rotando, aquí me está indicado, ¿verdad? Un ángulo que es igual a omega t. Esto quiere decir que está rotando a una velocidad angular constante. Este sería el eslabón 2. El eslabón 3 sería esta como llave en forma de T. Y aquí tiene una ranura, ¿no? Aquí tiene un rodamiento del eslabón 2. Entonces, cuando este gira, este punto se mueve a lo largo de esta ranura y hace que esto se deslice con movimiento de traslación en esta dirección, ¿verdad? Entonces tendríamos el eslabón 1, el 2, el 3 sería esta bolita de acá y el 4 sería este, ¿verdad? Si ustedes le aplican criterio de Grubler y le suman el número de elementos que serían 4, ¿verdad? Por el número de pares inferiores, 1, 2, 3. Aquí tendremos un par, el 1 con el 2 un par, el 2 con el 3 otro par, el 3 con el 4 otro par, ¿verdad? Entonces tendremos 4 pares inferiores. Si hacen la operación de Grubler, les quedaría un grado de libertad. Entonces tendrían que elegir entre un desplazamiento aquí o una rotación acá. En este caso vamos a elegir un desplazamiento aquí. Si quieren elegir la traslación acá, pues lo primero que tendrían que hacer es aplicar la ecuación de desplazamiento y escribir la ecuación de movimiento. Y como nadie pregunta, pues se los voy a subir de tarea para que establezcan la ecuación de desplazamiento de aquí y me calculen la aceleración. Bueno, entonces, conforme esto rota, esto sube y baja, esto lo estamos conectando a un sistema masa-resorte. Entonces, este movimiento de traslación, de rotación, lo estamos convirtiendo en un movimiento de traslación, ¿no? De este sistema masa-resorte, ustedes están eligiendo aquí un punto, ¿verdad? En este caso, la base de esta masa. Bien. Y le llaman a esto el desplazamiento total. Si yo mido la velocidad angular y hago que un papel gire a la misma velocidad angular a la que está rotando esto, conforme sube y baje este punto, se me va a generar este tipo de onda, ¿verdad? Este en particular es una onda seno y
de aquí a aquí sería la amplitud, de aquí a acá sería un ciclo o un periodo. Y entonces, lo que necesito, ¿cómo se mueve este mecanismo? Este mecanismo se mueve con movimiento armónico simple. Entonces, lo que necesitamos es saber cuánto vale esta X, ¿verdad? Cuánto vale esta amplitud. Entonces, lo que hacemos es que generamos un triángulo rectángulo en esta parte de aquí. Tenemos un ángulo. El ángulo sería cateto opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Entonces, el seno del ángulo, ¿cuál es el ángulo? Omega t. Sería igual a cateto opuesto, que sería la amplitud, dividido entre la hipotenusa. Una vez que despejamos, sabemos cuánto vale esta X, ¿verdad? A, donde A es la longitud del eslabonamiento de centro a centro de rotación, y omega es la velocidad angular, se puede sacar de datos de plata, y t es el tiempo. Entonces ya tengo la amplitud. Cuando yo derivo esto, bueno, todavía no ayudamos a eso. Si quiero sacarlo para ahora para este lado, ¿no? Sería, para mí sería y, ¿verdad? Si esto es x, y sería esta parte de aquí. Llego el mismo despejo, ¿verdad? Nada más que ahora sería, en vez de coseno, sería el seno de omega t. Entonces tendría x, tendría x y en esta dirección. Si sumo ambos vectores, ¿qué me daría? El movimiento total del vector, ¿no? Si yo derivo esto, lo que me da, esta es la ecuación para movimiento armónico simple. Lo que me da sería los valores para desplazamiento, velocidad y aceleración del movimiento armónico simple. ¿Qué pasaría con este sistema? Pues se dibujaría al infinito, ¿verdad? Si no hay pérdida ni ganancia de energía, se dibujaría. Lo podemos dibujar en otra posición, hay que escribir una ecuación diferente, o podemos utilizar nada más una parte de la ecuación, ¿verdad? O utilizamos Y o utilizamos X, a esto se le llaman fasores. Bien. Aquí es lo mismo, ¿no? Nada más que ahora lo vamos a hacer con vectores. Este X es la amplitud, ¿no? Y sería la parte real más la parte imaginaria. La parte real, ¿cuánto vale? Vale A coseno de omega t, y la parte imaginaria, que sería el eje de las 10, vale A seno de omega t. Aquí igual tenemos una curva seno y acá tenemos una curva coseno. Si yo quiero el movimiento total de este vector, este de aquí, que me representaría esto de aquí, y esto que me está representando el eslabón 2 del mecanismo real, pues tendría que sumar la parte real más la parte imaginaria. Como voy a sumar vectores, sería A más y B. Si yo quiero hacer operaciones, pues esto lo puedo representar con Euler. Para pasar de esta forma a esta forma, son como una semana de clases de una serie de senos y cosenos, para hacer la demostración, ¿verdad?, de que esto es igual. Puedo pasar aquí, algebraicamente, pues está, ¿qué sería? Esto de aquí, ¿verdad? Teta, pues sería este ángulo, y pues es un número imaginario, y esto debe estar expresado en radianes, ¿verdad? En omega t. Si yo lo quiero hacer con ecuaciones, pues ¿cuánto vale la amplitud? La suma de los dos, ¿verdad? ¿Cuánto vale uno? Uno vale a seno de teta
Por ahí faltan otras. ¿Cuántos estamos? 10, éramos 13, faltan 3 personas más. Admit. Es muy difícil visualizarlo, así como lo estoy explicando. Pero si se meten a los videos que subí a la plataforma, ahí hay uno de los videos que dice movimiento armónico simple y su representación. Ahí viene más explicado, pero bueno. Comparto de nuevo pantalla con ustedes. Por ahí nos falta alguien más. Lo que pasa es que cuando comparto pantalla, ya no veo si están solicitando y por ahí creo que dejé al joven Owen mucho tiempo esperando en la plataforma. Bien. Entonces lo que hacemos es sumar los vectores, ¿verdad? El vector A más el vector B. Si lo pongo en forma de ecuación, pues el vector A sería coseno de teta, que sería la parte real, más I seno de teta, que sería la parte imaginaria. ¿Cómo calculo la amplitud del vector? Esta A de aquí, pues sería A cuadrada más B cuadrada, ¿verdad? ¿Qué es esto? A es esta parte de aquí y B es esta parte de aquí. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que forma? Un triángulo rectángulo, ¿verdad? Lo que quiero calcular es A, pues no sería otra cosa más que Pitágoras, ¿verdad? El cuadrado de un cateto más le sumamos el cuadrado del otro y le saco raíz cuadrada. Permítanme. Perdón, vinieron los de Morena. Entonces, sería Pitágoras, ¿verdad? La suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si despejan esto, pues les queda la raíz. Y el ángulo, pues sería la tangente de teta sería igual a cateto opuesto, que sería B, entre cateto adyacente, que sería A, ¿no? Y si quiero calcular el ángulo, pues sería arco tangente. La demostración de por qué puedo pasar de esta representación a esta representación, como les comentaba, es una serie, ¿verdad?, de cosenos más senos sumados y convergen en E y a la teta. Esto en un curso de matemáticas 4 más o menos les tomaría una semana ver todo esto. Aquí ya nada más resumido, pues esto es igual a esto, y cómo lo convierto, pues utilizando estas fórmulas, ¿verdad? Utilizando senos y cosenos en forma compleja. Si yo quiero derivar, pues es más fácil derivar una función expresada de esta forma que de esta forma, ¿no? Ya cuando tienen que sacar tangentes, por ejemplo, de senos y cosenos, pues ya se complica. Mejor utilizamos esta fórmula, por eso hay que pasar de una forma a otra y luego volver a regresar. ¿Para qué quiero hacer esto? Pues para ver en qué posición de la curva estoy, cuántos ciclos, ¿no? En dónde estoy, dónde empecé, dónde termino, qué eje representa qué cosa, cuál es la posición de esto acá. Entonces, pero el truco real aquí es pasar de un vector rotatorio a una representación de este tipo o a movimiento de oscilación. Entonces podemos hacer todo utilizando un vector rotatorio. Y ese vector rotatorio, pues necesito representarlo matemáticamente para que yo pueda hacer operaciones con él, ¿verdad? ¿Qué operaciones? Pues operaciones sencillas como suma, ¿no? Resta, multiplicación y división. Entonces, aquí también está representado de forma compleja, ¿verdad?
la parte real más la parte imaginaria. Si tenemos dos vectores representados en forma compleja, ¿cómo obtengo su amplitud? ¿Cómo obtengo el ángulo? ¿Cómo los puedo sumar? ¿Cómo los puedo restar? ¿Cómo los puedo multiplicar? ¿Cómo los puedo dividir? Y si están representados en Euler, ¿cómo puedo hacer una suma, ¿no? De Z1 más Z2? Pues sería la amplitud de a la I teta, pero ¿cómo calculo esta amplitud? Con esta fórmula. ¿Y cómo calculo esta teta? Con la fórmula 1.27. ¿Cómo puedo multiplicar Z1 por Z2? Pues sería la amplitud 1 por la amplitud 2 y sumo los ángulos, ¿verdad? Θ1 más θ2. ¿Cómo los puedo dividir? Pues divido las amplitudes y resto los ángulos. ¿Alguien me puede decir por qué se suman en una multiplicación o por qué se restan en una división? Por la ley de los exponentes. Ley de exponentes. ¿Nadie? Todo esto que estamos viendo nada más es un repaso de lo que ustedes ya vieron, no sé, en matemáticas, álgebra lineal, supongo, cuando vieron vectores y ¿Sí se escucha el toda esa micrófono? representación. En un curso normal, ¿qué es lo que hacen ustedes? Creo que no nos escucha el profe, Agarran ¿verdad? cada uno de estos vectores, le asignan Creo que no. números, lo dibujan, hacen Si no, creo que no. prueban que efectivamente se dio el resultado. Aquí no podemos hacer eso porque estaríamos dando un curso de matemáticas y nada más es un repaso. Pero esto es importante que lo manejen bien. Si ustedes checan, ¿ya cuántas fórmulas llevamos hasta ahorita? Llevamos 29 fórmulas, ¿no? Debo de saber cuál voy a ocupar y cuál no voy a ocupar y por qué la quiero ocupar y por qué quiero moverlo de una representación a otra Profesor, representación. ¿sí nos El hecho de que escucha? yo lo mueva de una representación a otra representación es para facilidad de hacer operaciones. Si yo me pongo a profesor, ¿sí nos senos y escucha? cosenos, se pone muy difícil el asunto, mejor los paso a forma compleja y los sumo, ¿va? Pero si los quiero derivar, también se pone un poco tedioso, mejor lo paso. Esto se llama fórmula de Euler, nada más esta partecita de aquí. Mejor lo paso a Euler y lo derivo rápidamente. Y puedo sacar resultados. Y luego regresar a la otra forma, ¿verdad? Para que lo pueda visualizar. Entonces todo eso nada más se adquiere con práctica. Y si andan un poquito mal, les recomiendo que primero chequen el video y después se hagan los ejercicios que vienen al final de la unidad para hacer conversiones y vayan agarrando práctica. ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie? Bueno. Profe, Entonces, ¿qué voy a hacer con este vector, verdad? Si lo quiero derivar, pues es expreso en la forma de Euler. Profe, Se llama profe. contiene el logaritmo natural e, ¿no? E a la u. Disculpe, profe, ¿sí nos escucha? Entonces, si yo derivo e a la u, pues es igual al producto de una constante por la derivada de una función, ¿verdad? Es igual al producto de la constante por e a la u por la derivada de u, ¿verdad? U sería esta parte del ángulo. Omega es constante y t estamos derivando con el tiempo, entonces me quedaría i omega a por e a la i omega t, ¿no? Y si lo vuelvo a derivar, lo que obtengo es la aceleración. Recuerden que i por i me da -1. Es un número imaginario y el número imaginario i vale raíz de -1. Raíz de -1 por raíz de -1 me daría i cuadrada. Se va el cuadrado con la raíz y me queda el menos. Entonces aquí está el signo Profesor. menos, ¿verdad? Y me queda omega cuadrada. Y aquí está la definición, ¿verdad? Disculpe, ¿Qué es profe. lo único que diferencia esto? El movimiento armónico. Su omega, ¿verdad? La velocidad cambia por omega. Si ustedes ven esta parte de aquí, esta partecita de aquí nada más, es esto, ¿verdad? Entonces, esto de aquí lo profesor. por X y 1 por X. Y luego, esto de acá, pues ya nada más me daría omega cuadrada por X. También esto es X. Y
¿Qué es lo único que cambia? La omega. Y eso es lo que le da el nombre a movimiento armónico simple, ¿verdad? ¿Qué pasa con el movimiento armónico simple? Empieza de cero, empieza a acelerar hasta llegar a un máximo, llega a su velocidad máxima y cambia, ¿verdad? De dirección, llega otra vez a llega a un mínimo, cambia de dirección, aquí tendríamos la velocidad máxima, empieza a disminuir hasta que cambia otra vez de dirección y regresa otra vez, ¿no? Profesor, Aquí los valores van cambiando, ¿verdad? Desplazamiento, velocidad y aceleración. Aquí está. Si lo quieren ver ya en forma derivada, aquí estaría el vector. Si yo derivo el vector, ¿qué es lo que obtengo? Un vector rotado 90 grados, es decir, pi sobre 2. Esta rotación, ¿qué es lo que hace? Yo empiezo con mi movimiento en forma de seno, movimiento armónico. Cuando lo derivo, lo roto 90 grados, ¿verdad? Quiere decir que ya estoy aquí. Esto está desfasado 90 grados y los puedo medir de aquí a aquí. Si aquí tengo, de aquí a aquí tengo pi, si aquí estoy a la mitad, aquí tendría pi sobre 2, ¿ah? Entonces, este desfasamiento, si yo lo mido aquí, sería 90 grados. Y esto es la velocidad. Si yo lo vuelvo a medir el desfasamiento, para cuando lo derivo, si derivo que estoy rotando el vector velocidad otros 90 grados. De aquí hasta acá, pi sobre 2 y pi sobre 2 sería 90 más 90, 180 grados. Entonces sería mi vector, ¿no? Y el desfasamiento tendría 180 grados. Entonces aquí está desplazamiento, velocidad y aceleración. Muchas veces hay que analizar estas curvas, entonces tienen que ver todo lo que se refiere a estas curvas, cuándo es la amplitud, cuál es el ángulo de desfasamiento, cuando se completa un ciclo, porque tienen periodo 2pi. La mayor parte de eso viene en el video. Ya viene con demostraciones animadas que son muy visuales y le ayudan a uno a entender rápidamente todo este asunto. Pero bueno, dudas hasta aquí. Acá creo que no estaba compartiendo pantalla, ¿verdad? Y tampoco se escucha, profesor. Bueno, no escucho a nadie. A ver, alguien hable porque no escucho a nadie. Tengo aquí. Qué bueno, profesor, no sé, ¿no nos escucha, profesor? Bueno, ¿alguien me escucha? Sí le escuchamos, pero creo que usted a nosotros no. profesor. Hola, hola, hola. Qué raro, no lo estoy escuchando. A ver, déjenme cambio para acá. A ver, alguien hable para ver si lo escucho. Hola, 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 hola. ¿Se escucha? Qué raro. A ver, alguien hable por ahí, por favor. Hola, hola, hola. Ahora sí ya los escucho. Perdón, ¿eh? No, de hecho, creo que estábamos participando desde el inicio de la clase, pero creo que no nos podía escuchar. No los escuchaba. Disculpen, hasta ahorita no sé si estaba mal una conexión o no sé Sí, qué. también no veíamos su pantalla. ¿No? Entonces, ¿no vieron nada? Sí, sí vimos parte de lo que nos estaba explicando con lo del yugo de Scotch y parte de movimiento armónico, pero después de ahí pues ya. Bueno, entonces regresamos con movimiento armónico, ¿no? Vamos a ver, share. Entonces, bueno, ¿cuál es el secreto aquí? El principal secreto para un análisis de vibraciones es el movimiento armónico. De aquí en adelante, todo el tiempo vamos a estar utilizando un movimiento armónico y su representación. Entonces les decía que en vibraciones, ustedes vieron un yugo de Scott. Este está en posición vertical, generalmente lo ven en posición horizontal, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar el movimiento de rotación del eslabón 2 con el movimiento de oscilación de un sistema vibrando.
Entonces, y esto también lo vamos a relacionar con una gráfica seno y coseno. El gran secreto es ese, ¿eh? Pasar de este a este o de este a este otro. ¿Para qué? Para poder aprovechar la representación de este eslabón. Este es el eslabón 2. Bueno, en mecanismos esto le llaman el eslabón 1, esto sería el 2, el 3 sería esta bolita que está aquí y el 4 sería esta llave en forma de T. Cuando este rota, esta llave se mueve y hace oscilar esta masa. Y si esta masa yo le pongo un papel, un lápiz aquí y luego hago que un papel se mueva a una velocidad igual a la de esto, lo que se van a trazar es una serie de puntos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, en este punto, si yo traslado, ¿qué es lo que me va a trazar? Este punto, ¿verdad? Conforme esto vaya subiendo, cuando esté en la posición máxima, ¿qué me va a trazar? Este punto, pero ya, aquí, ¿cuánto rotó? 90 grados. Cuando este llega acá, a 180 grados, ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar acá, ¿no? Digo aquí, en pi. Y cuando estemos a 360, vamos a empezar otra vez. Entonces, inicio, llega a su posición máxima en una dirección, regresa a su posición donde es de inicio y se va en la dirección opuesta hasta la posición máxima en esa dirección y regresa. ¿Ah? De aquí hasta acá, hasta 2pi, se dice que cumplió un ciclo. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Pues ya nada más se repite el movimiento, ¿verdad? Ciclo tras ciclo. El periodo vale 2pi. La amplitud sería esta altura, de aquí para acá. El ángulo de desfasamiento, pues sería esta parte de aquí, ¿verdad? Aquí se mide el ángulo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que establecemos son ecuaciones de desplazamiento en particular para... Aquí pueden elegir dos coordenadas, o pueden elegir el desplazamiento de esta masa, lo cual tendríamos que, ¿cómo se llama? Calcular X, o pueden elegir un ángulo acá. ¿De qué depende? Si ustedes esto lo manejan como, déjenme ver, un motor de combustión interna, lo que se calcula es el desplazamiento, es lo que llaman 2 litros, 3 litros. Lo que calculan es el desplazamiento angular, lo multiplican por el diámetro y calculan el volumen, y luego por el número de cilindros y ya dicen, este motor es de 3 litros, por ejemplo, ¿no? Pero si ustedes lo que están manejando es un compresor que tiene el mismo tipo de mecanismo, entonces lo que hay que manejar es este de aquí. En general es más fácil manejarlo con este ángulo que con lo de acá arriba, pero los dos llevan exactamente al mismo resultado. Entonces, no sé si eso se los enseñaron mecanismos, pero bueno, es parte del breve de cultura. Entonces lo que hago es que pongo el eslabón en una posición determinada, ya sé que tiene un ángulo, y lo que hacemos es bajar una línea aquí y se me forma un triángulo con este ángulo y decimos, el seno de este ángulo es igual al cateto opuesto, que vendría X, ¿ah? Entre la hipotenusa, que sería A, o sea, la longitud del eslabón 2. Si despejamos, me daría que esta X es A seno de omega T. Y si yo quiero calcular la altura como acá abajo, pues entonces, aquí ya cambiaron los ejes, ¿no? Ahora aquí el eje X se llama acá y es el eje Y. Entonces, ahora manejaría coseno, ¿verdad? Para este lado. Sería cateto adyacente, que sería esta parte de aquí, ¿no? Entre hipotenusa, y si despejo, sería A coseno de omega T. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Los componentes de este vector, ¿verdad? Este vector, ¿con qué lo relacioné? Lo relacioné con el, con el eslabón 2, o si ustedes prefieren llamarle manivela, pues manivela, ¿no? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es la suma de los dos vectores, ¿verdad? Para obtener la ecuación. Aquí está en forma compleja, pues sería la parte real más la parte imaginaria, y luego representado en forma de Euler.
Entonces, aquí tengo una parte, tengo la otra parte, el total de este vector sería la suma de los dos. Aquí está expresado en forma compleja. Aquí también se representa en forma compleja. Y aquí está ya en forma matemática, ¿verdad? La parte real más la parte imaginaria. ¿Cómo calculo la amplitud? Pues es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces ya, si quiero calcular la hipotenusa, sería la suma de los cuadrados de los catetos. Esto vale A, ya que aquí vale B. Pues la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Es igual al cuadrado de la hipotenusa. Le saco la raíz y obtengo A. Y el ángulo teta, pues, ¿qué es lo que tengo aquí? Un ángulo, ¿verdad? ¿Cómo lo calculo? Pues, con la tangente cateto opuesto, que vale B, entre cateto adyacente, que vale A. Como quiero el ángulo, pues es el arco tangente. Entonces ya tengo el vector completo, tengo la amplitud y tengo la posición. Les comentaba que para pasarlo a la fórmula de Euler, donde aparece A por E a la I teta, pues tendría que hacer una sumatoria de potencias, ¿verdad? Una serie de potencias de senos y cosenos. Estas suman, cuando tienden a infinito, suman a igual a la teta, ¿verdad? De tal manera que esto lo puedo representar de esta forma. La demostración, les comentaba, es en un curso y toma como una semana. Ahora, si quiero hacer operaciones, pues tengo el mismo vector, pero ahora con la letra Z expresado de forma compleja, ¿verdad? Entonces tendría dos vectores, el vector 1 con su componente real, su componente imaginaria y su representación en Euler, y el vector 2, como calculo la amplitud, como calculo el ángulo, cómo sumo, cómo se puede restar, cómo se puede multiplicar, cómo se puede dividir, y si estos están expresados en forma de Euler, pues entonces sería como sumo Z1 y Z2, ¿verdad? Sería igual a A por E a la I teta, pero esta sería 1 al cuadrado, que no es otra cosa que ley de cosanos, ¿verdad? El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble producto del primero por el segundo, por la diferencia de los cosenos de los dos ángulos. Y a todo esto le saco raíz cuadrada. Y para sacar los ángulos, el teta de aquí, ¿verdad? Pues habría que hacer toda esta operación. Si quiero multiplicarlos, pues sería el producto de las amplitudes por la suma de los ángulos, ¿verdad? Y si los quiero dividir, sería la división de las amplitudes por la diferencia de los ángulos. Y les preguntaba que por qué se sumaban o se restaban. Sí, le comentábamos que era por ley de exponentes. ¿Perdón? Por ley de exponentes, ¿no? Sí, pero también los logaritmos, ¿no? Cuando tienes tú un logaritmo, recuerden que estamos manejando y es el logaritmo natural, ¿no? El producto de dos logaritmos se puede expresar como la suma, ¿no? De ellos, y la diferencia como la resta, ¿no? Que es ley de logaritmos. Entonces, hasta aquí ya cuántas ecuaciones llevamos, 29 ecuaciones. ¿Cuál de estas voy a usar? Pues depende de lo que yo quiera hacer, ¿verdad? Si yo lo quiero representar en forma de onda seno, si lo quiero representar en forma de onda coseno, si lo quiero representar en forma de un vector de forma compleja, o lo quiero dar una posición y un ángulo como aquí, ¿verdad? Porque a mí si me dicen es A más I B teta, pues no sé en qué posición está ni nada. Entonces tendría que convertirlo a forma polar, ¿verdad? O sea, aquí, por ejemplo, puedo decir que está a 30 grados, ¿no? Entonces tendremos un vector con una amplitud de 10 milímetros y un ángulo de 30 grados y ya, bueno, ya lo ubico. Entonces, pero en general es más fácil derivar los vectores en esta forma y es más fácil hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división con la forma compleja. Y ya después lo pueden pasar a la forma polar, ¿verdad? Para que lo puedan visualizar. Entonces, ¿qué fórmulas utilizan? Ya lo tienen que decidir ustedes. Todas me llevan al resultado, nada más que es más fácil convertir de una a otra para hacer las operaciones que tengo que hacer, hacerlas rápida y sin complicarme, ¿verdad?
Estar dividiendo senos y cosenos, está canijo. Estar multiplicando senos y cosenos, está canijo, ¿verdad? Si lo pones en forma polar, pues está muy fácil, ¿no? Digo, en forma compleja, pues te pone más papita. Y si lo quieres derivar, lo pones en Euler y se pone el asunto más sencillo. ¿Hasta aquí dudas, jóvenes? Por el momento no, profesor, gracias. No, profe. Es muy importante que manejen todo esto, ¿eh? De aquí en adelante, esto va a ser el pan de cada día. Les comentaba que subí un vector de movimiento armónico y su representación, digo un video del movimiento armónico y su representación, y ahí viene bien explicadito todo esto. Pero esto lo tienen que manejar bien, ¿eh? Si alguien no tiene práctica, pues cheques el video, haga algunos ejercicios y aquí al final del apunte vienen algunos ejercicios de cómo convertir y todo. Por experiencia les digo que la mayoría no lo hacen. Y luego a la hora de estar resolviendo, se les acumulan porque esto que acabamos de ver de yugo de Scott, yo en algún tiempo di mecanismos y me tardaba 2 clases en dar todo lo de yugo de Scott con explicación y problemas resueltos y todo. Y ver lo de vectores, suma, resta, multiplicación y división de vectores, y cómo es que funciona, y cómo lo represento, y cómo los muevo, así como su interpretación gráfica. Estamos hablando de un semestre de matemáticas, ¿eh? Entonces no lo tomen a la ligera. Aquí está así, porque nada más es una especie de repaso. Pero estas materias ustedes ya la cursaron y aprobaron. Pero estamos hablando de un semestre más una clase de mecanismos, una semana de mecanismos más como otra semana de dinámica para manejar y entender todo esto, porque debo de saber en qué posición estoy, dónde voy, qué quiero hacer, por qué lo quiero hacer, cómo lo sumo, qué pasa si lo sumo, lo resto, dónde está desfasado o algo. Por ejemplo, aquí de esta gráfica. Si dicen que no tienen dudas, ¿me podrían decir ustedes dónde está la velocidad máxima? La velocidad máxima es... De este vector. Lo que me interesa saber es la velocidad máxima de este vector. Sería en la cresta, ¿no? ¿Eh? En la cresta, ¿no? La cresta, si yo lo derivo, este vector, voy a tener una tangente, ¿verdad? Geométricamente la derivada es una tangente. La tangente de este punto sería una derivada horizontal y la velocidad valdría 0. Aquí vale 0, aquí vale 0 y aquí vale 0. Tienen una respuesta. Ahí no es. Ahí la velocidad, ¿cuánto vale? 0. 0. Y si yo les pregunto, ¿por qué vale 0 ahí? Díganme usted físicamente por qué la velocidad vale 0. Quien sea, les recuerdo, estamos en clase. Por favor, pregunten todo. Créanme que por ahí, creo que hay 2 repetidores que no los veo que estén tomando el curso. No entraban a clase. Y aquí lo interesante es que el apunte que tienen nada más es de la materia. Lo demás no está incluido porque en teoría ya ustedes deben de conocer todos esos valores, dónde ubicaron y todo eso. La velocidad máxima es donde tienes la pendiente máxima. La pendiente máxima, ¿dónde la vas a tener? En pi y en 2pi, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vas a tener la velocidad máxima? Pi, 2pi, 3pi, 4pi, hasta npi, ¿no? Desde 0 a todo esto. ¿Y dónde vas a tener velocidad de 0? En las crestas. Todas las crestas, ¿en dónde? Sobre 2, en 3 medios de pi, ¿no? En 5 medios de pi, en 7 medios de pi, etcétera. Entonces, si ustedes ven, ya estamos poniendo ecuaciones y poniendo números a partir de aquí. Pero físicamente, ¿por qué aquí vale 0?
¿Qué está pasando? Miren, empieza con 0, ¿verdad? Bueno, aquí con una velocidad. Si aquí le traigo, aquí tiene una pendiente. Empieza con una velocidad. Y aquí, ¿qué está pasando? Está cambiando de dirección. Para que un cuerpo cambie físicamente de dirección, pues tengo que Se primero tiene tener que detener 0. para cambiar de dirección, ¿no? Ahí está su respuesta, ¿ya vio? Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? Tener 0 para cambiar la dirección. Sí, es Usted no correcto. puede ir corriendo, por ejemplo, a toda velocidad y luego girarse 180 grados y correr en la dirección opuesta, no, pues se derraparía en un auto, ¿verdad? Y tal vez hasta se volcaría. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? El vector está, si ustedes ven aquí, si ustedes le trazan un vector aquí, sería con una flechita para arriba. Y se lo trazan inmediatamente después, sería una flechita para abajo. ¿Qué quiere decir? Que la dirección del desplazamiento está completamente opuesta. Por eso vale 0. Aquí llega a su máximo, lo que empieza con la pendiente. Empieza a disminuir, ¿verdad? Si ustedes le van trazando líneas continuas, van a tener una sucesión de líneas hasta que lleguen a una línea que valga 0 y otra vez. Y volvemos a empezar. ¿Qué otra cosa tiene? Miren, es movimiento repetitivo. Después de aquí se vuelve a repetir y después se vuelve a repetir, ¿no? Entonces, si yo lo quiero poner en forma de ecuación, ¿qué tendría? Para cada 2pi de periodo, la función se repite. Entonces, ¿cuánto valdría la función? N por 2pi, ¿verdad? ¿Y eso qué me quiere decir? Que el movimiento se está repitiendo continuamente. Y bueno, así varios detallitos, ¿no? ¿Qué otra cosa les podría decir de aquí? Bueno, generalmente estas funciones, aquí donde está empezando. Bueno, ahí les va otra pregunta. ¿Cuál es el valor máximo de la función seno o de la función coseno? ¿Cuál es su valor máximo? La unidad, ¿no? ¿Perdón? ¿La qué? La unidad. Exactamente, ¿verdad? Cuando estemos viendo ecuaciones, cuando ustedes deriven esta ecuación, bueno, aquí la tengo. Les digo aquí, calcule la aceleración máxima de ese yugo de Scott, ¿verdad? Pero les digo que la amplitud es el radical elevado a la octava potencia, y aquí le pongo un montón de números y lo divido entre un montón de cosas y la fregada, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Todo este término, ¿cuánto vale? Lo que acaba de decir su compañero. Vale 1. Ya nada más lo multiplican por este y asunto arreglado. Igual pasa para la velocidad máxima y la amplitud máxima. ¿Todo esto cuánto vale? Si yo les pongo E y a la WT, luego omega le pongo una ecuación, un polinomio con un montón de raíces y todo eso, y les pregunto cuánto vale el máximo, cuánto vale todo ese término 1, ¿y cuánto vale eso? Vale lo que mide aquí, y se acabó. Y todo eso, ¿por qué? ¿Y saben qué hacen? Se ponen a resolver todo. ¿Por qué? Porque no manejan eso que acaba de decir su compañero. El valor máximo para una función seno o para una función coseno es 1. Hace un ratito les pregunté que si tenían dudas y ya vieron que hay un montón de cosas que no pueden resolver. Entonces, cuando yo les pregunto si tienen dudas y estamos viendo este tema, todo esto no es más que repaso, por ejemplo, de mecanismos y cosas así. Yo entiendo que pueden manejar todo esto y pueden manejar todos los valores de esta gráfica y pueden hacer cosas. Yo entiendo eso, ¿verdad? Si ustedes no me dicen duda, entonces yo empiezo a preguntar y me doy cuenta que efectivamente no tienen el conocimiento. Entonces, si yo les digo, si ustedes ven aquí, miren, aquí de dónde empieza, de 0, ¿verdad? Y aquí dónde empieza. Si este es el 0, y si acá es positivo y si acá es negativo, entonces aquí empieza en algún valor poquito menos que 1, ¿verdad? Si este es 1, aquí sería un poco menos que 1, ¿están de acuerdo? Y si yo les digo, quiero empezar
Cualquier otro valor que no sea un máximo, que no sea 1 o menos 1. ¿Qué le tengo que hacer a la ecuación? O cómo empezaría esta gráfica. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque a veces cuando tengo dos máquinas, una máquina está desfasada con respecto a la otra. Y el desfasamiento, pues a lo mejor empieza aquí, o empieza en cualquier otro valor, o empieza por acá, ¿verdad? Entonces quiero saber cómo lo mido y luego cómo lo represento matemáticamente. Porque estas representaciones son para máximos. Yo no quiero un máximo, quiero un valor, por ejemplo, este de aquí. ¿Cuánto les gusta? 0.8. ¿Cómo lo represento en la ecuación? En esta de acá. ¿Sí me explico o no? Más o menos. Sería como con un desfase, ¿Cómo mido el desfase? Aquí está, miren. Esto de aquí es el desfase. Esto de aquí es el desfase. Esta distancia de aquí es el desfasamiento. ¿Ya vieron? Este empieza en 0. Este en donde empieza en 1 y este empieza en 0. Y los valores máximos aquí es 1, aquí sería menos 1 y sería 0. Y si les digo, no quiero la gráfica ahí, quiero que este eje esté acá abajo, o que esté acá arriba, o que quede aquí a la mitad. ¿Por qué? Nada más es cuestión matemática, ¿verdad? Realmente no tiene ninguna cuestión práctica. Pero los libros luego es lo que hacen esas cosas. Lo práctico es esto, ¿no? En realidad, cuando grafican estas funciones, luego quedan arriba y luego quedan abajo. Hay que mover el eje para que quede así. Bueno, pues ahí les dejo esos detalles, ¿no? Me gustaría, o quieren que veamos el video aquí en la clase, el video dura más o menos 20 minutos. Pues sí, sin problema. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver, déjenme dejar de compartir. Stop share.